Generación térmica, gas natural, ciclo combinado, vaca muerta, gas del Chaco paraguayo, un montón de temas. Se hablaba un poco cada sector, el sector de la energía sostenible, el sector de la energía hidráulica, el sector de las pequeñas centrales hidroeléctricas, cada uno tenía un poco una visión de su modelo, digamos. En relación al gas, uno de los cuestionamientos era la dependencia estratégica de tener una materia prima que no tenemos, no producimos, qué posibilidades hay de hacer exploración para poder tener una bajo la manga. Pero hoy con todo lo que escuchamos acá nos dimos cuenta que también en la parte solar hay una dependencia obviamente del horario, del clima. En la energía hidroeléctrica tenemos una dependencia de las precipitaciones en la cuenca que está variando, y a eso le sumamos una operación y maniobra de las represas brasileñas que están arriba, que están adaptando su metodología de operación a sus nuevos sistemas. Y eso también nos deja entonces en una dependencia estratégica en todos los modelos que queramos proponer, ¿verdad? Y justamente lo que este foro busca es buscar la mejor alternativa, las que puedan ser sostenibles, las que se puedan combinar, y dentro de eso nace una oportunidad muy importante que es el yacimiento en Argentina de lo que se llama Vaca Muerta, que tiene una capacidad enorme de producción según ellos. Entonces queremos escuchar un poco, no sé si va a comenzar vos Víctor, cuáles pueden ser las alternativas a corto plazo, mediano plazo con este nuevo sistema de generación que en otros países se usa, generación de turbinas a gas y el ciclo combinado, si lo puedes ilustrar un poco. Muchas gracias, adelante. Bueno, muchas gracias también por la invitación y saludo a los presidentes y exdirectores de Yacyretá, colegas y amigos que están presentes. Y yo creo que para comenzar me gustaría puntualizar tres cosas que estoy concluyendo, digamos así, de lo que he escuchado en los paneles anteriores, ¿no? En primer lugar, tenemos que olvidarnos de la holgura energética que tenemos hoy día, y que más aún de la que teníamos hace varios años. Ningún país del mundo tiene hoy día la holgura que tenemos, y la que teníamos inclusive más aún. Es decir, que la holgura energética, el bono energético que tuvimos, no lo vamos a tener más. Eso va a ser imposible, o si no, tenemos que sacar dinero de algún lugar para tener esa holgura energética. En segundo lugar, yo creo que habría que considerar lo siguiente, que también tenemos que olvidarnos de tarifas bajas. Alguien va a tener que pagar la cuenta, no hay almuerzo gratis. Lo dicen en Estados Unidos, no hay almuerzo gratis, ¿no? Alguien va a tener que pagar la cuenta. Y por más que la ANDE diga que no va a intervenir en generación, y que diga entonces que el sector privado va a tener que participar, que sería simplemente desplazar de dónde obtener financiamiento de la ANDE al sector privado, el sector privado necesita que se le pague por eso, porque la ANDE es la que va a contratar la energía. Y nosotros los usuarios somos los que vamos a tener que pagar por esa energía. Y hay una diferencia en economía que se llaman costos medios y costos marginales. Los costos medios de generación hoy día están relativamente bajos, $29 por megavatio hora, decía el presidente Ángel hace unos días. Puede ser que bajen esto gracias a lo que va a pasar con Itaipú a partir del año 2027, es cierto, pero son los costos medios de generación, mientras que los costos marginales son mucho más elevados. Es decir, los costos marginales son aquellos costos que tendríamos a futuro para invertir en megavatios incrementales, ¿no? En gigavatios hora incrementales. Y la otra cuestión que yo creo que debemos tener en cuenta es que nuestra matriz eléctrica posiblemente no va a ser tan renovable como la que tenemos hoy a futuro, en el mediano y largo plazo. Tal vez en el corto sí, pero a mediano y largo plazo no. Y eso no tiene que escandalizar a nadie. 80% de toda la energía que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles. 80%. 30%
petróleo, 26% carbón, el satanizado carbón mineral, pero 26% de toda la energía en el mundo proviene del carbón mineral, y 23% de gas natural. Y si vamos a una matriz eléctrica mundial, mejora un poquito. Es decir, ahí tenemos 25% renovables y 75% de combustibles fósiles. 75% combustibles fósiles para generar electricidad. Entonces no debe escandalizar a nadie. Bueno, y vamos a hablar justamente del gas natural, que sería uno de estos tres demonios del combustible fósil. Tal vez el menos demoníaco, porque ahí ocurre una cuestión interesante en el mundo, ¿no? Antes el gas natural era considerado el hermano menor del petróleo, hasta despreciado. Era utilizado para reinyectar en los pozos de petróleo y incrementar la presión en los pozos y obtener más petróleo. Y a partir de la década de 1950 aterriza el tema del gas natural aquí en la región, con Argentina como líder regional en el consumo de gas natural, y comienzan ellos, claro, que encuentran esos hidrocarburos en el sur, después en el norte y finalmente en Neuquén, y comienzan ellos a utilizar el gas natural para las residencias, para las industrias y posteriormente la generación termoeléctrica. Allí viene una cuestión bastante interesante que justamente ocurre entre las décadas de 70 y 1990, que es el incremento o el avance tecnológico en las turbinas de gas. Las turbinas de gas, voy a mostrar acá. Las turbinas de gas son turbinas como las de los aviones, que lo que hacen es inyectar aire comprimido, hacen combustionar el gas natural dentro de una cámara de combustión con ese con ese aire comprimido. Con eso producen la expansión del gas, hacen pasar eso por una turbina y generan electricidad con una eficiencia, se llama el ciclo Brayton o Brayton, ¿verdad? Una eficiencia del 30-40%. Como los gases de salida son calientes todavía, entonces utilizan ese residuo de la turbina de gas natural de alta temperatura para ingresar en el ciclo Rankine, que sería el ciclo turbo, donde hoy día se consigue una eficiencia mayor a la que está allí, de 35%, hasta hoy día consiguen mayor a 35%, y combinan entonces los dos ciclos, el ciclo Brayton y el ciclo Rankine, para tener entonces centrales de ciclo combinado, que son altamente eficientes, con una eficiencia global de 60% aproximadamente. Y se llega inclusive a 64% de rendimiento de conversión de energía térmica a energía eléctrica. Esto es de ciclo combinado. Este desarrollo tecnológico de la década de 1990, aliado también a todo el discurso contra los combustibles fósiles, pero a favor del menos malo, del gas natural. ¿Se acuerdan que Al Gore decía en 1990 el fósil del bien era el gas natural? El vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, aliado a esa cuestión también política, ¿no? El gas natural comenzó a ingresar muy fuerte en la generación de electricidad. También vinculado a otra cuestión, que es el proceso de privatización del sector eléctrico en América Latina, pero también en Reino Unido, también en Estados Unidos, es decir, la presencia cada vez mayor del sector privado, ¿sí? Y acá principalmente, que buscó, o mejor dicho, que se ciñó a dos cuestiones importantes. Primero, en el caso de los hidrocarburos que estaban siendo privatizados, en Argentina, por ejemplo, la idea del sector privado era monetizar esas reservas rápidamente. Las reservas de gas natural, es decir, cómo utilizar gas natural de manera efectiva y rápidamente, gran cantidad de gas natural. Y por otro lado, la privatización del sector eléctrico te obligaba entonces a invertir poco en costos de capital, ¿verdad?, para obtener el retorno de manera inmediata. ¿Y cuáles eran las centrales que permitían eso, que reunían esas condiciones más favorables desde el punto económico y energético? Las centrales térmicas de gas natural.
tiene ciclo combinado. ¿Por qué? Porque ahí la eficiencia es mayor. Entonces, diríamos así que se alinearon varios astros, digamos así, económicos, energéticos, ¿no?, políticos, para que se diera también ese gran impulso, inclusive en América Latina y en particular en América del Sur. Y allí eso promovió varios proyectos de gasoductos que transportarían entonces gas natural argentino, porque la vedette en la época en términos de producción de gas natural era Argentina. De gas natural argentino a Chile a través de más de 5 gasoductos que sumados darían más o menos una capacidad de transporte de 33 millones de metros cúbicos por día, sumados. Y otro gran gasoducto, que es el gasoducto que aparece allí en verde más claro, que es el Gaspol, el gasoducto boliviano-brasileño, también con una capacidad de transporte de 32 millones en realidad de metros cúbicos por día, que transportaría gas natural boliviano, que era el país que se presentaba como el gran productor de gas natural en esa época, después ya no tanto, y hoy día realmente mucho menos, para transportar ese gas natural boliviano a los centros industriales de Brasil. Y allí Brasil creció, ya tenía ciertos gasoductos en el nordeste brasileño, pero incrementaron sus mallas, su red de gasoductos, pero fíjense que está muy concentrado en la costa del Atlántico. Prácticamente unen las capitales y los centros industriales de la costa atlántica. Muy poco va hacia el interior. Inclusive el Gasbol transporta, hasta hoy día transporta la mitad, hasta 2/3 creo que es su capacidad. Mezcla ahora a partir de este año gas natural argentino, pero continúa importando gas natural boliviano, más o menos 15 a 20 millones de metros cúbicos por día, es decir, está a 2/3 de su capacidad en términos de transporte. Y él prácticamente alimenta São Paulo y lo que será la región industrial, Minas Gerais, Río de Janeiro y algunas zonas aledañas, y prácticamente no llega gas natural a las demás regiones del interior. Esa es una realidad en el caso, por ejemplo, de Brasil. Bueno, ¿y qué pasó en Argentina? Y Argentina, con toda esa euforia de utilizar el gas natural y exportarlo a Chile, exportó también a Bolivia, ¿sí?, y no invirtieron durante esa época en la exploración de nuevas reservas de gas natural. ¿Qué pasó? Comenzaron a disminuir su producción, llegando a un mínimo. Si llegaron a un máximo en el año 2004, a partir del año 2004 ellos bajan su producción de gas natural. Y en el 2004 se produce entonces una alerta porque la relación entre recursos disponibles, reservas, y producción bajó bastante. Entonces, lo primero que ellos hacen es cortar el gas natural, cerrar la canilla a Chile. Chile se vio obligado como país a importar gas natural líquido, a pensar inclusive en carbón mineral, cambiar todo lo que sería su política en términos de provisión de fuente primaria de energía. Y a partir del año 2004 baja la producción de gas natural en Argentina, pero su consumo no tanto, su consumo se mantiene en más o menos 110 millones de metros cúbicos por día. ¿Qué implicó esto? En la importación de gas natural. Y la importación se da como gas natural líquido, no como gas natural gaseoso. Que sería como comprimir el gas natural gaseoso 600 veces para tener gas natural líquido, con un costo también elevado y una diferencia de acceso a la materia prima para las industrias y para la generación termoeléctrica fabulosa. La diferencia increíble de $3 por millón de BTU a 13, 15 y llegó casi a $20 el millón de BTU en el año 2022 con el tema de la crisis de Ucrania. Para que tengan una idea, más o menos 1 millón de BTU equivalen más o menos a 28 metros cúbicos de gas natural. Y más o menos 1 metro cúbico de gas natural equivale más o menos energéticamente a 1 litro de diésel, más o menos, para tener una idea. Entonces, estamos hablando de 1 metro cúbico de gas natural en condiciones normales, es más o menos 1 litro de diésel. Es decir, 8.000, 9.000 kilocalorías por litro
más o menos 9.000 kilocalorías por metro cúbico, ¿no? Así, en grandes rasgos, ¿no? Bueno, ¿y ahí qué pasó? Y pasó lo siguiente, que en Argentina descubrieron una formación geológica llamada Vaca Muerta, que se le parecía mucho a otra que existe en Estados Unidos, se llama Marcellus, donde tienen gas natural en la roca, atrapada en la roca madre, o sea, todavía dentro de la roca madre donde se produce el hidrocarburo, que hace parte de lo que sería el hidrocarburo no convencional. El convencional es el que está almacenado en un yacimiento que migró de la roca madre en condiciones ecológicas. Aquí mi colega sabe mucho mejor que yo, ¿verdad? Todas estas cuestiones, ¿verdad? Que migró a un yacimiento con condiciones favorables y se fue acumulando allí, ¿verdad? Tanto el petróleo como el gas natural. Y de allí la tierra es más fácil retirar y más difícil de encontrar. Pero más fácil retirar. En el caso del gas natural no convencional y del petróleo no convencional, es más fácil encontrar y más caro retirar. Porque es una especie de mineración que uno hace. Porque sabe que está allí en la roca. Si sabe dónde está la roca, y las formaciones son grandes generalmente, entonces uno puede perforar y encontrar y extraer ese gas natural. Pero las técnicas, las tecnologías que se aplican son más caras. Bueno, muy bien. Vaca Muerta presenta condiciones entonces geológicas muy favorables. En Argentina hicieron los estudios necesarios para ver cuánto se puede retirar de ese gas natural allí en la lutita, que es la roca de Vaca Muerta, y descubrieron que se puede retirar, que además de tener reservas muy importantes en términos de gas natural presente en la roca, además de eso, las condiciones, diríamos así, mecánicas de la roca permitían retirar de manera muy efectiva ese gas natural de Vaca Muerta. Y ahí comenzó a subir nuevamente la producción. Y como el consumo más o menos se había mantenido en los últimos años, estaban importando gas natural líquido, ¿verdad?, para compensar la caída de producción, entonces el dilema ahora para los argentinos es dónde colocar su gas natural. El gas natural de Vaca Muerta. Si ustedes ven acá la gráfica, espero encontrar esta, lo que está en verde es gas natural no convencional y lo que está en azul es gas natural convencional. En cuanto a producción, en el año 2012 era casi todo azul. En el año 2024 es casi todo verde. Es decir, que es gas natural no convencional que se está produciendo en Argentina. Entonces, ¿cómo vender ese mercado? Es decir, ¿en qué mercado vender esa cantidad de gas natural que inclusive en Argentina en este momento no consiguen un incremento de mercado? Se estacionaron, les digo, entre 100 a 107 a 110 millones de metros cúbicos por día. Mientras que en Brasil la cosa es diferente, el consumo de gas natural aumenta. Ha venido aumentando inclusive desde la década de 1990 de manera sostenida, ¿verdad? Y a ver si les puedo mostrar. Y lo que prevén, este es un gráfico donde viene de la empresa de investigación energética de Brasil, que es la que hace la planificación. Como ustedes pueden ver, eso tiene no tengo cómo marcar allí. Lo que ustedes pueden ver en el verde más oscuro, ¿verdad?, es la demanda de gas no termoeléctrica. La que ven en verde más claro es la demanda termoeléctrica ya existente. Brasil tiene 30.000 megavatios, 2 veces Itaipú, instalados en centrales térmicas, que ayudan a firmar, ¿cómo se dice eso?, garantizar la energía que producen las eólicas y las solares, ¿verdad?, que son intermitentes. Entonces, ayuda bastante el hecho de tener, por ejemplo, Una central termoeléctrica que es una central que nos puede dar energía firme. energía garantizada. Si uno tiene disponibilidad de máquina y si uno tiene el combustible, tiene energía. Es el sueño de todo. Ingeniero eléctrico. También las nucleares. Pero más caras, mucho más caras, ¿no? Tanto el combustible como Pero dura más. Dura más, bueno. Es cierto, ¿verdad? Pero también hay que hacer algo después con el material radioactivo, ¿no? En fin.
Tenemos acá las demandas termoeléctricas existentes, están en verde más claro. Y finalmente la demanda termoeléctrica indicativa a incorporar al sistema. Es decir, En Brasil sí están pensando en consumir cada vez más gas natural a futuro. Y ahí viene esa conversación entre Brasil y Argentina para obtener gas natural de vaca muerta. El tema es cómo hacer llegar ese gas natural a Brasil. ellos tienen un gasoducto que va hasta Uruguayana, En la frontera Argentina-Brasil, que es para alimentar una termoeléctrica, pero es un gasoducto bastante limitado en términos de capacidad. Tienen el gasoducto que va de Bolivia a Brasil, que les mostré allí. tiene el gasoducto que va desde la cuenca de Neuquén hasta Salta y de allí puede cruzar a Bolivia, que de hecho, Argentina también exportó gas natural a Bolivia. en algún momento, Bolivia, Argentina primero, después Argentina a Bolivia, y ahora están queriendo utilizar ese gasoducto que va, entonces, que pasa por Bolivia, utiliza instalaciones bolivianas y después las instalaciones del Gasbol brasileño, del lado brasileño, para llevar lo que hoy sería más o menos unos 4 o 5 millones de metros cúbicos por día. Ya está pasando eso ahora. Sin embargo, viene una pregunta, y con esto termino porque tenemos tiempo. Sí, estamos cortos de tiempo, ¿verdad, señor? El tema de la generación va siempre por la pregunta, y bueno, ¿y a cuánto? Esa es lo que le preocupa que al ingeniero Félix Sosa. ¿A cuánto me pueden generar con un central termoeléctrico? El problema no es el costo de capital. El costo de capital depende mucho de la escala de la central. Si uno tiene una central de 100 megavatios, le va a costar caro. Pero si tiene una central termoeléctrica de 1000 megavatios, el costo de capital baja. Entonces no es problema de costo, no es CAPEX. Tampoco es operación, si uno excluye el combustible. El gran problema es el costo del combustible. 50 a 60% del costo nivelado se relaciona con el costo del combustible. Y les voy a mostrar unos cálculos iniciales. No son los que maneja la ANDE porque todavía no lo tienen disponibles. Hice una consulta y me dijeron que no. Y los costos para un gas a $4 el millón de BTU, los costos en este ciclo combinado estarían entre 45 a $55 el megavatio. Y si el gas sube a $8 el millón de BTU, y sería lo más probable, estamos hablando de $77 por megavatio hora ciclo combinado. Estamos hablando mucho más de los $29 de costos medios de la ANDE, de $38 por megavatio hora que sería Itaipú hoy día con la tarifa actual de energía firme. Mucho más, puesto energía firme. El doble. Doble prácticamente. Pero fíjense, ¿Cuánto depende del costo del gas natural? digo, entre 50 y 60% es el costo del combustible. Aquí el ingeniero Duarte conoce muy bien este tema porque él estuvo negociando ya en la década de los 90, inicio de los 2000, con Bolivia y ellos consiguieron un excelente precio. ¿Se acuerdan? Teníamos $1 allá y eran $2 mínimo, máximo acá colocado en Asunción. Menos inclusive, ¿no? Es decir, era una maravilla desde el punto de vista de negociación y de acceso a la tecnología y a la materia prima, fabuloso. Hoy día ya es impensable también un costo como ustedes habían pensado y diseñado en aquella época, lamentablemente. Tanto así que en Argentina ellos están considerando un costo para generación termoeléctrica del orden de $4, entre 3,5 a $4 el millón de BTU. Pero eso varía mucho del mes. Cuanto más gas natural líquido ingresa, que es en invierno, cuando las termoeléctricas se quedan sin gas natural gaseoso, porque ahí van a las residencias, ahí se incrementa y es más prioritario el consumo residencial, entonces tienen que importar más gas natural líquido y ahí sube, llega a $7 el millón de BTU. Uno puede considerar un promedio anual de 3,5 a $4 el millón de BTU. Y
Brasil está más o menos igual, es decir, 4.6 a 5 dólares el millón de BTU para termoeléctricas. Sin embargo, si uno mira la tarifa que da la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y da para las industrias 8 a 9.8 dólares por el millón de BTU. Esto hay que considerar también que en Brasil, esto es interesante porque uno se apasiona con el tema de la generación termoeléctrica. Sin embargo, así como para el eléctrico es el sueño del pibe, tener el gas natural disponible para generar electricidad en el momento que quiera, ¿sí? También para el industrial tener el gas natural a bajo precio es también el sueño del pibe. Las utiliza calor directo. Fíjense, si uno habla de más o menos de 4 dólares el millón de BTU, para obtener eso el equivalente en litros de diésel es dividir por 30. Usted sabe muy bien que para que se equivalga el precio del gas natural al del diésel tendría que valer 30 dólares el millón de BTU. Estamos hablando de 4 el millón de BTU. Entonces, por eso es que tener a disposición gas natural también es importante para nuestra industria. En Brasil, para la industria es el cuarto combustible más importante. Para la generación termoeléctrica, la generación eléctrica es el quinto. Perdón, ingeniero, me hacen la señal que tenemos ya el tiempo limitado. Bueno, para redondear. Termino. Y bueno, sí, finalmente está toda esta historia, ¿verdad?, de intentar llevar ese gas natural por el Chaco paraguayo. Hay un proyecto que se presentó, es este que le coloco una lámina acá. ¿Verdad que está hablando de llevar ese gas natural hasta Brasil? Al costo de 10 dólares el millón de BTU. Considerando la molécula y considerando el costo del transporte, ¿no? Sin embargo, les quiero dar una noticia publicada hace 15 días donde dicen que los empresarios, los industriales brasileños, y esto debe ser la Fiesp, la redacción de São Paulo, dice, según los cálculos de Brasilia, se necesita un precio final entre 7 y 10 dólares por millón de BTU para que resulte competitivo en industrias ya instaladas, como la química, la siderúrgica, la cerámica y el vidrio, y entre 4 a 7 dólares para instalar nuevas industrias como la petroquímica. Es decir, la señal que ellos están dando es queremos un gas natural más barato. Entonces, esta es una cuestión para pensarlo. Es cierto, a mediano plazo, considerando la categorización, la división de periodos que hizo el ingeniero Recalde, ¿no? Esto para pensarlo a mediano plazo, porque nosotros no tenemos todavía gas natural disponible acá. Tenemos gas natural acá, pero no tenemos disponible ese gas natural para la generación. Estamos, en primer lugar, un gasoducto. Aunque sea del Chaco paraguayo, va a ser necesario. En principio, para grandes cantidades, un gasoducto. Y construir un gasoducto lleva 2 años, 3 años, en el mejor escenario posible. Construir una central termoeléctrica lleva 3 años en el mejor escenario posible. Es decir, que para que tengamos acá una termoeléctrica, considerando que vamos a comenzar todo junto, vamos a decir así, necesitamos unos 4 años por lo menos, considerando lo que eso significa. Y nadie construye un gasoducto si no tiene el mercado asegurado. Es decir, primero viene la termoeléctrica, es decir, bueno, vamos a construir termoeléctrica, vamos a construir, tener contactos con grandes industrias acá. Y después viene el gasoducto. No hay gasoducto si no hay demanda. Y con eso termino. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero. Entonces estamos hablando de un periodo de 3 a 4 años. Los costos ya manejamos. Raúl, les pido por favor síntesis porque hay un último panel. Ya estamos muy comprometidos con el tiempo. Adelante, Raúl. Comienzo con esta exposición con una linda foto que es un sueño mío de que tengamos alguna vez este bujito, como se llama, una extracción de petróleo natural en el Paraguay. Quiero empezar, gracias a doctor Silvia por haberme, como no me gusta el tiempo, me va a tratar de entrar, pero es muy importante. El petróleo podemos hablar días, semanas y años. Es muy apasionante. Y esta es la industria de hidrocarburos, en la cual la divido en 2 partes, hay gente que la divide en 3, el upstream con sus diferentes cadenas de producción, la exploración, la exportación, producción, el transporte y almacenamiento del crudo o la base,
en esa parte entre la zinc y la perforación. Quiero que por favor en la primera foto donde ven esos tanques, entre comillas, son vivos para hacer llegar el terreno, y el que conoce el Chaco paraguayo se va a dar cuenta que ese es nuestro territorio. Aquí tenemos la explotación o producción, y fíjense las dos fotos de arriba, ese es el campo petrolero, gasífero, que en su momento perteneció a la única empresa que producía gas en el Paraguay, que era la Primo Cano Martínez. Esos señores, las dos fotos de arriba, también es territorio chaqueño paraguayo, la de abajo no, porque no tenemos producción de petróleo. El downstream, la segunda parte, que viene ya la parte netamente industrial, refinación y el almacenamiento de los derivados, la distribución y la comercialización que tenemos nosotros prácticamente en cada esquina en las estaciones de servicio. Entonces, para comenzar, hablé sobre lo que es la industria de los hidrocarburos, y entonces comienzo con este mapa que es cuya fuente de la industria la Agencia Internacional de Energía, con base en París, donde muestra el mapa mundial de las potenciales de las reservas del gas natural en el mundo, en este caso el shale gas. El gas natural, aquí se habló en términos, para decirlo, de demonios. Los hidrocarburos no lo son. Es la fuente energética mayoritaria en el mundo actual, y el gas natural yo le llamo el energético más amigable con el medio ambiente, porque en comparación al líquido es mucho mejor porque quema todo y casi nada contamina al medio ambiente. Pero como dice el doctor Silva, estamos demonizados, y vamos a ver más adelante cómo quedan esos demonios con el medio ambiente. Sí, es hipócrita. Entonces, aquí, si ven nuestro territorio paraguayo, el 100% del territorio paraguayo tiene gas natural. Aquí debajo tenemos gas natural, y obviamente vamos a concentrarnos en ese momento sobre el Chaco, porque es lo que más hoy nos interesa por el desarrollo que viene de esa región. Y esta es la situación actual del Paraguay: 0 litros de petróleo y 0 metros cúbicos de gas. Esa es nuestra producción. Es lamentable. Nuestros 3 vecinos producen y consumen gas natural, y nosotros, bien, gracias. Todos los 3 vecinos, sus ciudades grandes, tienen el gas natural domiciliario. Y yo, cada vez que se me termina el gas en mi cocina, vuelvo al siglo pasado, llevo mi garrafa a comprarla, por desidia, por falta de decisión de nuestros gobernantes. El marco legal, la Constitución Nacional es bien clara, el dominio del Estado, todo espectacular, la ley de hidrocarburos 779/95 para la protección, exploración, la explotación de los hidrocarburos, está todo bien hecho, podemos decir. Pero aquí ya no estamos bien. Este es el catastro de hidrocarburos, a cargo del Viceministerio de Minas y Energías del Paraguay. Esos son los terrenos, los lotes, los bloques que se hicieron para la exploración del Chaco paraguayo, especialmente, y en general todo el país, porque también en la cuenca del Paraná se estima que tenemos petróleo, gas natural y el shale gas también, como ya lo vimos anteriormente. Fíjense el listado de que estamos aquí. Primo Cano Martínez, con un área de 40.000 hectáreas. La única empresa que explotaba gas natural. Acá el ingeniero Recalde y también el ingeniero Sosa no me van a dejar mentir. Con esa explotación de ese gas, abastecíamos con electricidad y alumbrábamos Bahía Negra. Hoy, ya que eso fue cortado, se le quitó esa área por un tema ambiental que después voy a tocarla. Hoy, gracias a los ambientalistas, estamos alumbrando y dotando energía Bahía Negra con gasolina. Qué lindo regalo al medio ambiente le hicimos. Pero así nos va. Y fíjense luego después
una cantidad de empresas de las cuales Primocano, President Energy y Zeus Oil han sido las únicas que invirtieron y perforaron en el Chaco paraguayo. Quiero que sigan el listado y si reconocen alguna empresa petrolera que alguna vez hayan ustedes leído en el mundo. Y les puedo asegurar que no van a encontrar. Es decir, la gran mayoría de estas empresas se dedican no a la explotación ni a la exploración, mucho menos. Yo le diría, ellas se dedican especialmente a la especulación y eso hay que cortar. Perdón, me indican que tenemos 5 minutos y tenemos para ir cerrando las preguntas en relación a este tema. Como estamos en el Mercosur, voy a sacar ejemplos y justamente estamos con relación al doctor auxiliar, solamente estos 3 países. Fíjense estas empresas que las conocen todos, YPF Petrobras y YPF de Bolivia. Son las número 1 de cada uno de sus países, las que mayor economía le dan a sus respectivos países. ¿Y por qué? Y porque se dedican a todo lo que debe dedicarse una empresa petrolera estatal, desde la exploración hasta la comercialización. Grave error que tenemos en Petropar, que no lo hace, cuando en su artículo 4 de la Ley de Creación de Petróleos Paraguayos le autoriza a efectuar prospección, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos. Hoy Petróleos Paraguayos tiene 6 bloques para exploración, con más de 4 millones de hectáreas para lo mismo. En 2011 vino el primer bloque llamado Palo Santo. Hasta ahora seguimos así, en 0. El doctor Silvio dijo el 80%, en el 2023 el 85% del consumo energético mundial provenía de los combustibles fósiles. Tan demoniciados, pero hechos de demonio, pero es lo que tenemos. La gran mayoría del mundo se mueve y produce con combustible fósil, menos Paraguay. Y aquí hay algunas formas, ya que no solamente nos dijeron de quedarnos en el diagnóstico, sino hacer propuestas. Pues yo creo que debemos sentarnos seriamente en el Paraguay a estimar el potencial de la explotación de hidrocarburos, medir las consecuencias ambientales, que obviamente tenemos que respetarlas, analizar el marco regulatorio, hacer algunos cambios seguramente, y proponer las estrategias que podrían implementarse para maximizar los beneficios socioeconómicos de la potencial explotación de los hidrocarburos en Paraguay. Bien, vamos a tener que recurrir seguramente al capital extranjero, aprovechando el gran potencial geológico para la explotación de los mismos. Necesitamos obviamente mayor infraestructura, más estudios, pero en esta parte quiero terminar con esto. Una frase muy común: la geología no tiene fronteras, no conoce fronteras. Nuestros 3 vecinos son países productores de hidrocarburos, nosotros no. Algo estamos haciendo mal. Todo el tema ambiental, que obviamente, reitero, hay que respetar el medio ambiente, amo la fauna, amo la flora, pero también el desarrollo tiene estas sus consecuencias. Y aquí voy explícitamente a algo muy importante. Siempre decimos que la seguridad jurídica es importantísima. Y nosotros hemos cometido un gran pecado al quitarle a la única empresa productora de gas natural, Primocano Martínez, la producción del gas natural. Teníamos un solo pozo en producción y gracias al medio ambiente se lo hemos quitado, incluso en la Corte Suprema de Justicia han perdido. A 4 empresas paraguayas, incluida un bloque de Petropar, está afectado y esto hay que cambiar. Habrá que modificar seguramente, ya que se está hablando de nuevas leyes, esa ley que declara Medias del Chaco como reserva para volver y hacer atractivo, ya que tenemos un gas en producción. El Viceministerio de Minas y Energías tendrá que rectificar
a las empresas que no respetan su plan de trabajo propuesto por ellos mismos, y si no hacen el trabajo correspondiente, seguramente habrá que rectificar y sacar a consideración y poner a otras empresas, dejar libre el lugar y además reducir la cantidad de hectáreas que le dan a cada empresa. No podemos darle 700.000, 800.000, 1 millón de hectáreas a una empresa. 4 millones tiene Petropar, así mismo, y así es. Pero bueno. Un minuto, ingeniero, por favor. Correcto. Y obviamente promover la cooperación regional. Los mismos 3 países tienen vasta experiencia en la explotación, en la industrialización específicamente del gas natural, incluidos técnicos, incluidas empresas especializadas en este tema. No hace falta irnos tan lejos. Ya se habló del coordinador energético, muchas gracias, doctor Silva. Y bueno, aquí hablamos de la generación termoeléctrica, ya se habló de los costos. Posiblemente podemos agregar que con ese gas natural también, ya que somos un país agrícola, agropecuario, podemos también vender urea, producir urea y consumir la urea. Ya se habló del ciclo de la central termoeléctrica de ciclo combinado. Y yo creo que llegó el momento de que tomemos una decisión de cambiar esto. Ya que estamos diciendo que debemos planificar, estamos preocupados, yo creo que no tenemos que preocuparnos. Debemos ocuparnos. Así que todos juntos, empresa privada, gobierno, instituciones públicas y privadas, yo creo que debemos hacer lo que nos corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido disculpas por el tiempo, tenemos un tiempo también, el tiempo es tirano. Evidentemente este es un tema muy amplio que requiere mayor debate y es una de las posibilidades más que presentamos, y ahora viene el siguiente debate con nosotros. Muchas gracias, ingeniero, por el tiempo, y nos vamos a sacar la